Muy bien. El tema de hoy, queridos hermanos, es el tema de la comida que está permitida por parte de Dios, porque en la parashá pasada precisamente estuvimos estudiando el que hay ciertos alimentos que Dios permite y vimos la respuesta a las objeciones que los pastores y la cristiandad en general, el pueblo cristiano en general, da acerca de los alimentos que Dios permite, porque según la interpretación que se ha dado a algunos textos del Nuevo Testamento, se nos ha enseñado que ya podemos comer prácticamente de todo, haciendo uso de versículos en la Escritura como el de que dice que todo me es permitido, si con acción de gracias participo, o otro texto que dice que eh, que Jesús hizo limpios todos los alimentos, y otros textos, por ejemplo, cuando Pedro está con los Gálatas y come con los gentiles, pero luego cuando llegan los judíos, los que creyeron en el Mesías, pero que eran de la circuncisión, los que de los que venían de Jerusalén, que eran judíos, creyentes en el Mesías, pues que Pedro dejaba de comer la comida que Dios permitía y comenzaba a comer de cualquier otra comida que los gentiles comían. Así que bueno, existen esos versículos en el Nuevo Testamento que aparentemente no están, digamos, permitidos por el Eterno en su Torah, en su ley. Así que la intención de esta enseñanza de hoy es ver de manera un poco rápida, porque ya los vimos en los días pasados durante la parashá, los versículos que en el Nuevo Testamento pareciera indicar que está permitido comer carne de cerdo y mariscos, que están prohibidos en la ley de Dios, en la Torá, en el libro específicamente Levítico capítulo 11, que habla de los alimentos, de la carne que está permitida, y que aparentemente ya entonces es permitido comer de todo. Entonces queremos ver si es lo que realmente dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y tomando en cuenta, mis queridos hermanos, perdón, hermanos, que bájale, bueno, todo se le acabó la batería a mi dispositivo aquí. Entonces, tomando en cuenta, queridos hermanos, que lo que tenemos que entender es el contexto de los versículos en el Nuevo Testamento para ver si realmente dice lo que dice, porque, como decíamos, tomar un texto fuera de contexto normalmente solo sirve para puro pretexto. Entonces, para evitar eso, tenemos que tener el cuidado de buscar en la Escritura lo que la Biblia realmente dice a través del texto bíblico. Les decía yo que existe una historia eh, en el argot, digamos, de los pastores, hablando precisamente de libros, de encontrar textos y usarlos de manera aislada, fuera de su contexto, ¿verdad? Porque eso es un gran daño, porque cuando uno toma un versículo fuera de su contexto, lo único que sucede es que estamos malinterpretando la Biblia. Al buscar un versículo así, lo que hacemos es malinterpretar la Biblia. Esta historia, que es una historia, es un cuento, si ustedes quieren, pero que sirve de buen ejemplo. Miren, se cuenta de un hombre, esto lo planteé en la predicación, así que muchos de ustedes ya lo oyeron. Se cuenta de un hombre que estaba pasando un mal momento, una situación muy difícil, económica, financiera, de su familia, tenía problemas en su hogar, y entonces pidió consejo a un hermano, pues, de la iglesia, que bien intencionado le dijo: toma tu Biblia, ábrela con los ojos cerrados, sin ver en qué libro la estás abriendo, y luego con los ojos cerrados bajas el dedo y el versículo que tu dedo señale es lo que Dios te quiere hablar.
para esta situación. Entonces, esta persona lo hizo y lo que encontró fue el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 5, que dice lo siguiente. Mateo 27, 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Entonces, esta persona dijo: ah, caray, ¿será que eso es lo que Dios quiere que haga? Que yo haga lo mismo que dice este versículo. Desde luego que no, ¿verdad? Pero él estaba pensando de esa manera, y entonces esto nos habla de lo peligroso que es tomar la Biblia y buscar el consejo de Dios de esta forma, de esta manera. Entonces dijo: no, yo creo que no es lo que Dios está hablando a mí, así que voy a volver a hacerlo. Y entonces tomó su Biblia y, este, y empezó a hacer exactamente la misma acción de abrir su Biblia por en medio y luego buscar en su Biblia el primer libro que pudiera abrir, y cuando lo abrió señalar en su Biblia, y entonces lo que encontró fue Lucas 10:37. En Lucas 10:37, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a compartir ese texto. Lucas 10:37 dice así, dice: él dijo que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces en el primer versículo leyó: y fue y se ahorcó, y en este nuevo versículo lee: ve y haz tú lo mismo. Pues desde luego esto nos habla de lo peligroso que es usar versículos fuera de su contexto, usarlos de manera aislada. Es muy malo, y más para crear o para buscar doctrinas o enseñar doctrinas. Así que esto es lo que queremos ver a través del texto bíblico. Primero vamos a recordar rápidamente cuáles son los alimentos permitidos por Dios en su Torah. Haciendo un resumen, les invito a buscarlos si gustan en el libro de Levítico capítulo 11. En el libro de Levítico capítulo 11 nos dice: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales de la tierra. Los animales que tienen pezuña, o más bien que tienen un casco, pero lo tienen hendido o dividido, y que rumian, estos comeréis. Entonces, son dos características: los animales que tengan un casco en sus patas, pero lo tiene hendido o dividido en dos. Y esos animales además deben tener la característica de que sean rumiantes. Un animal rumiante, como ustedes saben, es uno que tiene dos secciones en su estómago: come vegetales, come lo que es pasto o granos, todo lo que es alimento vegetal, lo mastica de manera somera, lo pasa a esa parte de su estómago, y luego creo que se dice regurgita, creo que se dice así, no estoy muy seguro, en su boca lo vuelve a masticar. Eso es la acción de rumiar. Por eso son animales rumiantes. Vuelven a masticar lo que han comido y luego lo pasan a la segunda sección de su estómago, donde ya es digerido. Así que los animales permitidos de parte de Dios son que tengan un casco en sus patas con pezuña dividida en dos o hendida, y que sean rumiantes. Ahí están pues aceptados como alimentos el ganado vacuno, el ganado bovino, o sea, vacas, toros, bueyes, diferentes clases de animales relacionados a este tipo de ganado, y también el bovino, que se refiere a ovejas, cabras, borregos, podríamos mencionar, pues, ¿qué otro? Chivos, etcétera, ¿no? Todos este tipo de animales que son rumiantes, y también venados, antílopes y otros animales que no son tan domesticados, pero que también son y cumplen las características de ser alimento permitido por Dios. Pero están prohibidos el cerdo porque, aunque tiene la pezuña dividida, no es rumiante,
y la Biblia dice en Levítico 11, lo tendréis por inmundo. Está también prohibido el conejo porque aunque tiene la costumbre de ser rumiante, es un animal rumiante, sin embargo no tiene la pezuña dividida, sino tiene garras y también está prohibido. Luego tenemos el camello y el caballo, que también son rumiantes, pero no tienen el casco dividido, entonces son inmundos. De hecho, la palabra de Dios claramente nos dice, los tendréis por inmundos. Bien, luego de los animales del mar o de las aguas, que pueden ser ríos o lagunas, solo los que tienen escamas y tienen aletas para nadar en las aguas se pueden comer. De tal manera que peces que no tienen escamas, aunque tengan aletas, no son alimento aceptado por la obra del Eterno. De tal manera que, por ejemplo, hay algunos peces como el pez, ¿cómo se llama? El sierra, pez sierra, el tiburón, etcétera, que son animales prohibidos para comer, y hay otros muchos más prohibidos para comer, pero solo los peces que tienen aletas y escamas en las aguas pueden ser comestibles. Por supuesto que tampoco están permitidos los mariscos, camarones, cangrejos, ostiones, calamares, etcétera, etcétera, etcétera. Son el pulpo, ¿verdad? Que en algunas personas es una cosa que les hace muy apetecible, está prohibido de parte de Dios. Luego nos habla de otros animales, como por ejemplo los reptiles. Bueno, en cuanto a los insectos, todos los insectos están prohibidos, excepto los que tienen, además de 4 patas, tienen piernas para saltar. Tienen, además de sus 4 patas, tienen piernas, entonces son permitidos. Pero todos los demás insectos están prohibidos, incluyendo los gusanos. Por ejemplo, en algunas personas el comer el gusano de maguey lo consideran un alimento muy costoso, por cierto, ¿no? Está prohibido porque es un gusano. Por cierto, cuando comemos frutas o verduras, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos de lavarlos bien, de quitarles todo el ramaje que pudiera tener algún tipo de arañas pequeñas, porque a veces van ahí muy metidos estos animales, o gusanos dentro de la fruta o de la verdura. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque en una de esas nos comemos una fruta con un gusano, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque nos volvemos inmundos debido a este tipo de alimentos. En cuanto a otros animales, pues están prohibidos todos los animales que tienen garras y que caminan en sus 4 patas con sus garras. Pues podemos hablar del perro, el gato, el ratón, también está prohibida la rana, y todos estos animales se consideran inmundos. El cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón, todos estos se consideran inmundos, etcétera. Esto es lo que la ley de Dios nos habla, incluso nos exhorta la ley de Dios a no contaminarnos con estos animales, porque al hacerlo incluso tocando sus cuerpos muertos, nosotros nos hacemos inmundos. Y es importante también recordar que la palabra inmundo se refiere a algo que es no aceptable por Dios. No es que esté sucio y que estando sucio se puede lavar, se puede limpiar, se puede trabajar higiénicamente para que sea limpio. No, lo que la palabra inmundo implica es simple y sencillamente Dios no lo acepta, Dios lo rechaza, Dios no lo permite. Así que bueno, eso es lo que realmente implica la palabra inmundo. Bien, entonces ya recordamos esta parte de la escritura y ahora lo que queremos es ver las objeciones que nos dan algunos pastores acerca de que nos dicen, no, pero es que Dios ya permite todo tipo de alimentos porque Jesús mismo hizo limpios todos los alimentos. Entonces vamos a ver, hermanos, si realmente es lo que la escritura nos dice. Entonces,
para ello, pues lo que vamos a hacer es buscar los textos y escudriñar las escrituras si realmente es lo que el Señor nos ha instruido a través de la obra del ministerio de Jesucristo o de los apóstoles. Y voy a procurar hacerlo de manera muy rápida para que este estudio pueda quedar pues ágilmente establecido y dado para todos ustedes. Entonces, y si tienen preguntas, pues nos participan con sus preguntas, ¿de acuerdo? Bien, los primeros textos que se utilizan por nuestros hermanos en la cristiandad, los cristianos, los pastores en general, indican que Jesús hizo limpios todos los alimentos, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Entonces vamos rápidamente a ese texto de la Escritura, San Marcos, capítulo 7, versículo 19, que dice precisamente lo siguiente. Dice, porque, dice, no entra en su corazón, sino en el vientre. Déjenme leer desde el versículo 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esta es la frase que se utiliza por muchos hermanos en la fe, muchos del pueblo cristiano, para decirnos, ya ven cómo Jesús, claramente aquí dice la Biblia que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Entonces, tomando el texto de manera aislada, pues sí, pareciera que no tendríamos ninguna objeción en decir, caramba, pues sí, cierto, Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pero vamos a escudriñar si este es el contexto que está hablando de alimentos aquí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7. Vamos a ver si en verdad este es el contexto de este capítulo 7. Y lo que vamos a hacer es ir desde el principio del capítulo 7 para darnos cuenta de si ese es el contexto. ¿De qué nos habla San Marcos capítulo 7? Nos habla de lo siguiente. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Déjenme hacer un poquito más grande la fuente de la lectura para que los que tengan celular puedan tener una mayor facilidad en la lectura del texto. Hacemos rápidamente esto y lo hacemos aquí. Bien, entonces dice la escritura, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Entonces vemos que está Jesús y que se reunieron con él fariseos y escribas. Es muy importante, pues, tener en cuenta lo que está sucediendo en ese momento. Se juntaron a Jesús fariseos y escribas, los cuales, dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Veamos esto, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, muy importante esto, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Bien, tenemos que entender de qué se trata este tema del lavado de las manos, porque si no lo entendemos, podríamos llevarnos una idea errónea. No está hablando, por cierto, aquí de un lavado higiénico, no se trata de un lavado de las manos por el hecho de que por higiene hay que lavarse las manos antes de comer. No, no era el tema de higiene aquí. De hecho, si un escriba o un fariseo tuviese aún las manos muy limpias, muy perfectamente lavadas, antes de comer el pan, antes de partir el pan, antes de sentarse a comer, debían lavarse ritualmente las manos. El lavado ritual de las manos consistía, como ustedes ya saben, en lavar 3 veces una mano dejando caer el agua hasta que escurriera por un codo
y luego mandar el agua a la otra mano y escurrirla por el codo, y luego sacudir las manos de una manera ritual en una tinaja y hacer una oración en hebreo que dice en español: te damos gracias, Señor nuestro Dios, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el lavado de las manos. Esta oración, sin embargo, en realidad hace mención de que un mandamiento de Dios es el lavado ritual de las manos, pero eso no es verdad. En la Torah, en la ley de Dios, no existe ningún precepto, ningún versículo que hable de lavar las manos ritualmente antes de comer. Dios sí habla de higiene, Dios sí habla de ser limpios, pero no nos habla de un lavado ritual que nos permita poder comer, porque cuando alguien, según el fariseísmo de la época de Jesús, comía sin hacer el ritual, las manos de la persona estaban impuras, porque habían tocado cosas impuras. En algún momento, sin querer o queriendo, habían tocado cosas impuras y tenían que ritualmente purificar las manos. Luego, si la persona no se lavaba ritualmente las manos, sino hacía este rito de lavado de las manos y comía, el pan que comía quedaba inmundo, y inmediatamente de que sucedía esto, volvía y ya comía el pan, sucedía que su cuerpo quedaba inmundo, porque las manos hacían inmundo al pan, y luego el pan al entrar al cuerpo hacían inmundo al cuerpo. Esto era lo que era la doctrina de los fariseos. Ahora, para entender esto hay que entender el contexto cultural, histórico del fariseísmo en tiempos de Jesús. La Biblia nos da, sin embargo, elementos para darnos cuenta de esto, porque dice en el verso 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no es un asunto de higiene, no es por higiene, sino porque lo hacían, es un rito que venía de la tradición de los ancianos, no de la ley, no de la Torá, sino de la tradición. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas que tomaron para guardar. No es que son mandamientos de Dios, no es la Torá. Ellos tomaron cosas para lavar, como el lavado de los vasos y de los jarros, pero ritual. No estamos hablando de higiene, ¿sí? Sino de un asunto ritual. Ellos entonces pensaban que si una persona comía sin el lavado ritual, se volvía inmundo. Y Jesús los reprende y les habla de que son hipócritas porque han invalidado el mandamiento de Dios enseñando mandamientos de hombres. Y entonces dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vean, Jesús está defendiendo el que se guarde el mandamiento de Dios. Ahora, piense usted nada más por pura lógica. Si en el verso 8 está diciendo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, y les está llamando hipócritas por hacer estas cosas, ¿cómo entonces pensemos que el siguientes 2, 3 versículos adelante, Jesús está diciendo: pero de la comida pueden olvidarse, Dios olvidó este mandamiento? No, porque el tema no era lo que se puede comer o lo que no se puede comer, sino que el tema realmente era que los fariseos tenían la enseñanza de que una persona que comía con manos no lavadas ritualmente tenía manos inmundas, y que al comer su cuerpo se volvía inmundo. Y esto es lo que Jesús pues aclara y les dice a los discípulos que no es por los alimentos que una persona hace inmundo su cuerpo, sino es lo que está en el corazón. Entonces dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Efectivamente, no son los alimentos los que están sucios, si son los alimentos que Dios permite, los alimentos son correctos. Y además hay otra cosa: la palabra alimentos que aquí aparece no es una palabra al azar, es una palabra importante, porque alimentos en el griego es la palabra que significa alimentos permitidos de acuerdo con la ley judaica, es lo que dice el diccionario Strong.
haciendo referencia a la ley de Moisés. Entonces, cuando Yeshua habla de alimentos, no está pensando en cerdo, no está pensando en conejo, no está pensando en mariscos, está pensando en lo que está permitido por la ley, por la Torah. Así que ese es uno de los primeros textos que vemos que, sacado de contexto, parece que dice otra cosa, pero no. De lo que está hablando es de que no es las manos no lavadas ritualmente lo que nos hace inmundos al comer pan, sino lo que está en el corazón. Muy bien. Y de hecho termina diciendo, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, etc. Este, pues, es el primero de los textos en el Nuevo Testamento. Me voy rápidamente al segundo de los textos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el segundo de los textos del Nuevo Testamento? Es aquel en donde vemos a Pedro recibiendo una visión de parte de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10, Pedro estaba orando en una ciudad, en la casa de un tal Simón, que era su tocayo, porque Pedro era Simón Pedro, estaba en casa de Simón, en la ciudad de Jope, que es una ciudad costera, está en la costa y está muy cerca, Jope, está muy cerca de Cesarea Marítima. Es decir, no hay una gran distancia entre Cesarea Marítima y la ciudad de Jope, están muy cerca, son muy cercanas. Y vamos a ver la historia de que dice la Biblia que estaba Pedro, se subió a orar y porque tuvo hambre y mientras le preparaban, era la hora sexta, mientras le preparaban tuvo la siguiente visión. Vamos a ver pues el texto en las escrituras en el libro de Hechos capítulo 10 y encontramos lo siguiente. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ahorita vamos a ver quiénes eran ellos, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, era casi el mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Otra vez, viendo el texto de manera aislada, sí parece decir que Dios le está informando a Pedro que ya todos los alimentos son limpios. Ahora, hay un detalle aquí que no debemos dejar pasar por alto. Pedro fue uno de los discípulos más importantes de Yeshua. Estuvo con él durante todo el ministerio terrenal de Yeshua. Estuvo con él cuando Yeshua resucitó de entre los muertos. Estuvo con él hasta el último momento que Yeshua estuvo en la tierra. Pedro fue llamado cuando él era pescador y nunca más se separó del Señor. Ahora, imagínese usted que si Jesús realmente enseñó que se puede comer de todo, hasta cerdo y todo lo demás, cualquier tipo de animal, entonces aquí vemos en el texto que hemos leído que Pedro da testimonio de que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y estamos hablando aquí en Hechos 10 de unos 15 o hasta 20 años, entre 15 y 20 años, después de que Jesús había resucitado. Entonces, Pedro durante todo ese tiempo de que la vida de Jesús y después de la resurrección de Jesús, jamás había comido ningún alimento inmundo, ningún animal inmundo. Entonces, si recuerden que inmundo quiere decir que el Dios no lo acepta, que es rechazado por Dios. De tal manera que hay 3 posibles explicaciones. Una, o Pedro no entendió jamás a Jesús,
Esa es una probable explicación, que Pedro no lo entendió, que Jesús se hizo limpio los alimentos y Pedro no entendió. Segundo, o Pedro no quiso hacerle caso a Jesús y sí lo entendió, cosa que sería muy extraña en un hombre que reconoció a Pedro como el Señor y el Maestro. O tres, que no fue lo que dijo Jesús. Eso como de hecho creemos que vimos en Marcos capítulo 7, que no habló de alimentos, sino del problema del lavado ritual. Como sea, vamos a entrar a esta historia y otra vez lo que tenemos que hacer es buscar el contexto y luego vamos a ver lo que el mismo Pedro da testimonio de lo que Dios realmente le dio a conocer. Y el contexto de esta historia, nos vamos de nuevo al principio de Hechos capítulo 10 y leemos lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Así que había un hombre, centurión, no era un romano, no era judío, era un centurión romano. Al decir que era centurión, está diciéndonos que era un personaje de alto nivel, de alta importancia. Había muy pocos centuriones en el ejército romano y Pedro era un centurión. Así que era un personaje de alto nivel. Perdón, Cornelio, no Pedro, disculpen, me estoy diciendo Pedro. Cornelio era un personaje, era un romano de un alto nivel. Y este Cornelio, siendo romano, realmente estaba tomando una decisión sumamente, podríamos decir, temeraria, porque siendo centurión romano y creer en el Dios de los judíos, tenía la implicación de que él podía perder todo su privilegio como romano, como centurión, podía perder absolutamente todo, inclusive ser considerado como enemigo. Pero Cornelio había conocido, había oído del Dios de Israel y tenía interés, y entonces este era un hombre además piadoso, quizás conocía la Torá, conocía los mandamientos de Dios. Y dice en el verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistían. Es importante notar esto. ¿A cuántas personas llamó? A dos criados y a un devoto soldado. ¿Cuántas personas son? Son tres las personas. Dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que dice, al día siguiente, mientras ellos, cuando dice ellos, iban por el camino, se refiere a las tres personas que envió Cornelio a buscar a Pedro. En eso fue que Pedro tuvo el éxtasis y tuvo la visión. Y acabamos de ver que esta visión se repitió no dos veces, sino ¿cuántas veces? Tres veces. Esta visión se repitió tres veces, aquí está en el versículo 16, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Ahora, entonces continuamos con la historia. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, Pedro estaba que no podía entender lo que aparentemente Dios le estaba diciendo, de que coma cualquier animal que no tuviera que ser limpio, sino cualquier animal inmundo. Estaba perplejo. La palabra perplejo nos habla de que era un shock para para él. Entonces quiere decir que jamás entendió que Jesús le dijo que podía comer de todo. Estaba perplejo. Él no dijo, ya me acordé que Jesús dijo. No, 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 estaba perplejo. Estaba sumamente, digamos, por usar alguna palabra, sumamente preocupado por lo que había sucedido.
Dice que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Entonces, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, y vean, he aquí 3 hombres te buscan. Este número es importante, 3, porque eran 3 los que vinieron, eran 3 veces que se presentó la visión, y entonces Pedro empezó a darse cuenta que, si me pasa mi guachín, que la visión posiblemente tenía que ver con estos hombres, lo cual de hecho así fue. Permítanme un segundo, hermanos, porque se está por acabar la batería de mi laptop y si se acaba nos vamos a desconectar. Entonces, si me dan un segundo para conectarnos. ¿Sí? Bien, continuamos entonces, hermanos. Ya estamos aquí resolviendo ese problema. Bien, dice, aquí 3 hombres te buscan y el Espíritu Santo le sigue hablando y le dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis cuál es la causa por la que habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo. Y entonces Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio sale a recibirlo, intenta adorarlo, pensando que era una especie de deidad. Recuerden, él era romano, tenía esa confusión y Pedro se lo impide. Pero entonces lo invita a pasar a la casa, Cornelio lo invita a pasar a su casa, donde hay mucha gente reunida de la familia de Cornelio y de los amigos íntimos de Cornelio. Todos eran romanos, entendamos eso. Y Pedro, que era judío, en el judaísmo del tiempo de Jesús, un judío no podría entrar a la casa de un gentil porque consideraban inmundo a los gentiles, de hecho les llamaban perros, no los podían tener tratos con ellos, de hecho estaba prohibido, de acuerdo con las ordenanzas rabínicas de tiempo de Jesús, de tiempo de los apóstoles, estaba prohibido que un judío hiciera tratos y tuviera tratos con un gentil, porque al tener tratos con un gentil se volvía inmundo. Entonces Pedro explica que para un judío es abominable entrar a la casa de un gentil. Eso lo leemos en Hechos 10:27. Y hablando con él, entró y había muchos que se habían reunido. Entonces Pedro entró a la casa del gentil y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y vean lo que dice Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Entonces, Pedro está dando testimonio de lo que realmente Dios le hizo saber. Le hizo saber que no debía llamar común o inmundo a los hombres, no a los animales y animales impuros. Dios usó una visión, Dios le mostró una visión para hacerle entender a Pedro, y Pedro lo entendió muy claro, que él no podía seguir llamando común o inmundo a hombres que Dios estaba llamando para ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice Pedro, y concluyo ahí en esta porción, por lo cual dice Pedro, al ser llamado, vine sin replicar. Miren, jamás Pedro hubiera consentido en ir con estos 3 gentiles que los consideraba inmundos si no hubiera sido por la visión. Dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, vemos que Pedro mismo aclara que no es sobre los alimentos que vino la visión, sino que fue por causa de lo que Dios iba a hacer, que estaba abriendo la puerta a los gentiles para que también los gentiles formaran parte del pueblo que es lavado, que es limpiado por la sangre del Mesías. Bien, esta es la segunda
porción que utilizan nuestros hermanos en Cristo, sacando de contexto el versículo, quitando todo el contexto y entonces dando una doctrina que no es realmente lo que la Biblia quiere enseñar. Siguiente tema lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 10. Primera de Corintios 10 es una porción donde el apóstol Pablo dice que se debe comer de todo lo que vendan en la carnicería, dice comer. Entonces, este versículo lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 10, verso 25. Vamos a compartirlo y la escritura dice así. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces aquí encontramos otra vez un texto que si uno lo lee así aislado, pues no tendríamos argumentos, porque dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Entonces usted va a la carnicería, ¿qué venden en la carnicería? Bueno, ¿de qué tiene? Usted le dice al carnicero, tengo carne de cerdo. Ah, pues démelo y ya usted lo compra y come. O no pregunta, porque aquí dice sin preguntar nada. Entonces nomás dice, deme carne y no importa cuál sea, usted la come sin preguntar nada. Y así que puede comer de todo. De hecho, incluso dice aquí en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que parece que Pablo finalmente sí está dando luz verde para que comamos de todo, porque todo es lícito y porque todo lo que se vende en la carnicería no tengamos que preguntar nada y simplemente lo comamos. Bien. Pues otra vez tenemos que irnos al contexto de qué está hablando esto. ¿Cuál es el contexto de Primera de Corintios capítulo 10? Y tenemos que irnos al principio del capítulo. Y claramente encontramos que el tema de Primera de Corintios 10 es la idolatría. De hecho, en la versión Reina Valera trae como un título ahí que dice amonestaciones contra la idolatría. El tema no es comida, el tema es el tema de la idolatría. ¿Y qué nos dice Pablo en este texto? Déjenme primero decirles el aspecto histórico y cultural de ese tiempo. En aquel tiempo, mis hermanos, no era como hoy día, no había las carnicerías como las hay en los supermercados o aún en los mercados, como los encontramos hoy, donde la carne que tienen pues, es venida de un rastro, donde en ese rastro se sacrifican animales de manera pues cuidadosa y técnicamente, digamos, limpia, que hace sufrir poco a los animales, etc. Eso no existía en esa época. Lo que realmente estaba sucediendo es que buena parte de los templos que había en el mundo greco-romano eran templos donde se sacrificaban animales a los dioses griegos y romanos. Y no era la excepción en la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto existían varios de los grandes templos del mundo greco-romano. Y en esos templos se sacrificaban constantemente animales inmundos. El cerdo era uno de los animales más comúnmente sacrificados en esos templos. La carne de esos animales, después de que el animal era sacrificado, no se quemaba, no se quemaba hasta consumirse, como nosotros estamos familiarizados con los sacrificios del Dios verdadero. El holocausto se sacrificaba y luego era quemado completamente, sino que en el mundo greco-romano esos animales sacrificados a los ídolos simplemente los eran llevados y los vendían como carne al público. Así que muchos de estos lugares donde vendían carne eran la carne de animales sacrificados a los ídolos. Viendo ese contexto histórico, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, porque quiero, hermanos, que
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿no?, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál fue el gran error que les hizo pues, alejarse de Dios al pueblo que salió de Egipto? Pues el becerro de oro, la idolatría, ¿verdad? Entonces, de eso va a empezar a hablar Pablo aquí, de la idolatría, verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, está hablando de los que salieron de Egipto, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto lo hicieron cuando estaban adorando a los becerros, al becerro de oro. Esto está narrado en el libro de Éxodo. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Recuerden que en la religión pagana greco-romana también la fornicación era parte de la adoración a esos falsos dioses, a esos ídolos. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, vamos a ver que Pablo sigue hablando de idolatría, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ok? Nuestro llamado como pueblo santo es huir de la idolatría. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad entre vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la Pascua, de la comida de la Pascua. Recuérdense que 1 Corintios habla de la Pascua, en 1 Corintios 5, entonces el tema está ahí presente. Dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne y ven lo que dice, los que comen de lo sacrificado, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, vean, el tema es la idolatría y lo que se sacrifica a los ídolos. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, ¿cuál es el tema? Comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, había un problema que se estaban enfrentando los creyentes en Corinto, los que se convertían a la fe de Yeshua, que ellos pues no tenían muchas opciones. Era una ciudad pagana, eran pocos los convertidos y aunque había comunidad judía, realmente los gentiles convertidos a Yeshua no eran bien recibidos en la comunidad judía. Así que no tenían muchas opciones de dónde poder comprar sus alimentos para asegurarse de que sean alimentos limpios, pero que además no hubiesen sido sacrificados a los ídolos. Entonces Pablo les da este consejo, les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Estos dos versículos son preámbulo a lo que va ahora a aconsejar. Y el consejo es este, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Ahora, no está diciendo de toda carne, está hablando, acuérdense, el contexto es carne sacrificada a los ídolos. Y el Señor, por medio de Pablo, nos dice, compren en la carnicería sin preguntar qué. Obviamente, si está hablando de lo sacrificado a los ídolos, la pregunta que pudiera ser es, oiga, al carnicero, ¿esta carne se le sacrificó a la diosa Artemisa o a la diosa Diana? ¿Se sacrificó a alguno de los dioses griegos? Y Pablo dice, no lo pregunten. Si ustedes compran, obviamente, comida limpia, comida que el Señor permite, no pregunten si es carne sacrificada a los ídolos por motivos de conciencia, dice. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, además, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez se refiere sin preguntar nada respecto al tema de carne sacrificada a los ídolos. Vean que esto queda claro en el versículo 28. Mas si algunos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, el tema es la carne sacrificada a los ídolos. Si alguno les dice a ustedes que son creyentes, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, lo que Pablo está diciendo, mira, a lo mejor quien te lo está diciendo es nuevo en la fe y él sabe que eso fue sacrificado a los ídolos y tú con acción de gracias participas y no preguntas, es comida limpia, tú sabes que el Señor es la tierra y su plenitud y tú con conciencia tranquila comes, pero dañas al otro que es más débil, entonces mejor no comas. ¿Ok? Ese es el consejo y el preámbulo fue precisamente por ese consejo, los versículos 23 y 24, entre ellos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que todo el tema de este capítulo 10 de Primera de Corintios no se refiere a que si algo es limpio porque es un animal limpio o es algo inmundo porque es un animal declarado inmundo por la Torá. Ni se menciona el tema. De lo que se trata el capítulo 10 es de los animales que fueron sacrificados en honor a un ídolo. Y de hecho, mis queridos hermanos, nosotros tenemos también esa dificultad porque muchas veces en las carnicerías encontramos alimentos que fueron sacrificados a ídolos. Y cuando hablamos de alimentos, para nosotros son los que Dios permite. Así que no preguntamos, simplemente lo compramos. Mi esposa, por ejemplo, luego ve en las carnicerías altares de idolatría, mejor ni los vemos, compramos. Es muy difícil conseguir carne en un lugar donde no haya idolatría. Mucha gente de las carnicerías son personas que practican la religión y la idolatría, la religión popular y la idolatría, y pues simplemente compramos, oramos y damos gracias. Bien, pues ese es el tercer tema. Quiero tocar el cuarto tema en el libro de Gálatas. Gálatas nos habla de una situación en la que Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando venían los hermanos de la circuncisión, es decir, judíos convertidos al Mesías, dice que Pedro actuaba hipócritamente y dejaba de comer con ellos. Pero vamos a ver el texto, lo vamos a compartir nuevamente en Gálatas capítulo 2, versículo 12, leemos lo siguiente. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está Pablo hablando en el libro de Gálatas, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bien, otra vez aquí encontramos un texto que sacado de contexto, pues dice, y de hecho no lo dice, pero los hermanos dicen que lo dice, que Pedro estaba comiendo con los gentiles
cerdo o mariscos, y que cuando venían de Jerusalén, los de la circuncisión, que eran creyentes en el Mesías, se apartaba de la mesa de los gentiles porque decía, ay, hay comida inmunda, pero que no me vean que como chicharrón, y entonces se iba a comer con los judíos que no se sentaban en esa mesa. Pero esto es algo totalmente erróneo, una interpretación totalmente forzada y errónea, porque para empezar, no hay ninguna indicación en estos versículos que acabamos de leer que digan qué era el menú. Es decir, en ninguna porción de este texto, en ninguna palabra de este texto, indica que lo que comían era cerdo o mariscos o liebre o ratón o cualquier otra cosa. No lo dice, léanlo de nuevo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El tema no es la comida o el menú, sino el tema es que Pedro comía con, es decir, en la misma mesa donde estaban los gentiles. Pero cuando venían los de la circuncisión, los judíos que venían de Jerusalén, de parte de Jacobo, dice, se retraía y se apartaba. El asunto era ese. Cuando no estaban los de la circuncisión, los que venían de Jerusalén, comía con gentiles en la misma mesa de los gentiles, y cuando venían los judíos de la circuncisión creyentes en el Mesías, no comía con gentiles, sino que se apartaba. Y esto es catalogado por Pablo como una hipocresía. Dice, esta es una hipocresía, ¿verdad? Y algo que era un camino no recto. Cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es el tema aquí? Queridos hermanos, no es muy difícil de entender, porque ya lo entendimos cuando leímos Hechos capítulo 10. El tema aquí, mis queridos hermanos, es que Pedro todavía tenía en su mente lo que los judíos consideraban en su formación como judíos, en su cultura como judíos, de que no se podían relacionar con gentiles, a quienes consideraban inmundos. Es decir, un judío jamás se sentaría con un gentil en una misma mesa, no porque la comida que estuviera puesta ahí fuera una comida impura, sino solo por el hecho de que hubiera un gentil. Podrían estar comiendo verdura y pan, pero si había gentiles en esa mesa, los judíos no se sentaban porque ellos consideraban que se volvían inmundos al sentarse en la misma mesa que un gentil. Y por ello es que totalmente no se sentaban a la mesa juntamente con los gentiles. Entonces, mis hermanos, no es un tema de la comida, porque ni siquiera es mencionada la comida en ese texto, sino que es un tema relacionado absolutamente con la presencia de gentiles en la mesa, y por lo tanto nada tiene que ver en sí con los alimentos. Así que no tiene nada que ver con eso, y pues el tema es totalmente diferente. Tiene que ver con esa costumbre, con esa idea que tenían los judíos de que un gentil estaba inmundo y que no podían comer en una misma mesa con ellos. En el Evangelio ya no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay diferencia entre esclavo y libre, es lo que Pablo enseña en todas las cartas, y por eso Pablo dice claramente, no andaba rectamente conforme a al Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Bien, muy bien. Vamos entonces a concluir ya el último texto en las Escrituras que nos habla de esta confusión
que tienen algunos hermanos sobre si realmente, ¿cómo se llama? Si realmente podemos comer o no de todo, ¿verdad? Que es lo que dice nuestros hermanos. Déjenme buscar el versículo. Déjenme ver. Ok, es 1 Timoteo, capítulo 5, ok, capítulo 4, perdón, 1 Timoteo, capítulo 4, y los versículos son 4 y 5. Entonces vamos a compartir ahora esta última pantalla sobre este tema, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Incluso vamos a leer un poquito desde arriba, desde el verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Este es otro texto que toman muchos de los pastores, hermanos en Cristo. Yo no digo que lo hagan por algo malo en su corazón, pero lo hacen con sinceridad, con un corazón queriendo servir a Dios, pero sacando de contexto los versículos bíblicos, sin entender lo que realmente dice o entendiendo parcialmente, que es el caso aquí. Vean, dice que en los postreros días habrá personas que apostatarán de la fe, que escucharán espíritus de engañadores y doctrinas de demonios. Y eso lo hemos visto, lo conocemos, lo sabemos muy bien, la doctrina de la prosperidad y tantas otras doctrinas que han surgido y tantas cosas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Miren, mis hermanos, la verdad es que hoy día hay mucha gente en el mundo que enseña que para qué te casas, que no es necesario, que eso es un contrato de hombres, que no vale la pena amarrarse por un papel, que si lo vas a hacer lo hagas de corazón y no por un papel, que si, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, estas apóstatas prohibirán casarse cuando Dios nos dice que el matrimonio es una institución santa. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Vean, alimentos, aquí hay una clave importante, alimentos que Dios creó. ¿Ok? Alimentos que Dios creó. Entonces, es muy importante los alimentos que Dios creó para ser alimentos. Por ahí empezamos, pero sigamos. Para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entre las cosas que en los últimos tiempos se está prohibiendo comer es, por ejemplo, la carne. La carne, hay muchos movimientos hoy día, movimientos de gente que sigue las cuestiones de la nueva era, las cuestiones del gnosticismo, donde dicen, no, es que no se debe comer ningún tipo de carne, ningún tipo de animal, el sacrificio del animal los hace sufrir, es una maldad del hombre matar animales para comerlos. O sea, este tipo de doctrinas están popularizándose en el mundo. Dice entonces que va a suceder estas cosas. Ahora, lo que nos está diciendo Pablo, el apóstol, es que nosotros no nos dejemos llevar por estos apóstatas o engañadores o estas doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, porque Dios sí nos permite comer carne, sí nos permite tomar leche, sí nos permite tomar alimentos que Dios creó para nuestro beneficio. Ahora, la confusión dice o aparece cuando se lee el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, muchos hermanos dicen, ya ves, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Es
decir, no hay que desechar el cerdo, no hay que desechar el chicharrón, no hay que desechar nada. Pero vean que aquí aparece un sí condicional. Es muy importante. Ese sí, en la Biblia es muy importante los sí condicionales. Por ejemplo, cuando Dios vio que Caín tenía el enojo porque su ofrenda no fue recibida por parte de Dios, el Eterno se aparece delante de Caín y le dice, si bien hicieres, no serías recibido. Hay una condición, un condicional. Caín llevó una ofrenda que no era la que Dios había demandado, la que había pedido. Caín llevó la ofrenda que él quiso. Y Dios le dijo, si bien hicieres, hay un sí condicional, si haces lo que es correcto, serás recibido. Aquí en este versículo aparece un sí condicional. Efectivamente, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Sí se toma con acción de gracias, ¿ok? Lo primero es acción de gracias, pero sigue diciendo, porque no concluye ahí, porque ¿por qué? Por la palabra de Dios y por la oración, no solo es por la palabra, también por la oración, es santificado. Entonces, aquí hay ese sí condicional. ¿Cuáles son las condiciones de que un alimento sea bueno? Que haya sido santificado. ¿Qué significa la palabra santificado? Algo que es apartado, algo que está apartado para un uso específico. Un alimento es apartado para un uso santo, para un uso correcto para el pueblo de Dios, es apartado, es santificado por la palabra de Dios. O sea, lo que define lo que es apartado de lo que no es apartado es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios define con mucha claridad en Levítico 11 cuáles son los alimentos que podemos comer y cuáles son los que no podemos comer. Así que la palabra santifica, aparta para un fin específico, para hacer alimento del pueblo de Dios, ciertos alimentos y ciertas otras cosas que no son aceptables por Dios, de animales considerados por Dios y definidos por Dios como inmundos, no son alimento. Así que todo lo que Dios creó es bueno, nada es desecharse, siempre que esté perfectamente apegado a la palabra de Dios. Y también pues la oración de acción de gracias, cuando oramos por los alimentos, damos gracias a Dios por los alimentos que Él nos provee. Así que este texto tampoco puede ser utilizado como un texto que indique que ya podemos comer de cualquier cosa. Estos son básicamente los más importantes, mis queridos hermanos. Hay otro por ahí que por la hora ya es tarde, que dice que de todo, que uno come carne, otro se abstiene, uno come verduras, está si no me equivoco, en Primera de Corintios. Pero el tema, si me equivoco de Corintios, bueno, en algunas de las cartas paulinas está, a veces la memoria no me viene muy fresca, pero no está hablando ahí del tema de carne de cerdo o carne de res, porque para nada es el tema. Ahí el tema es cómo hacer los ayunos. Hay quien come verduras y hay quien se abstiene de todo, no come nada durante los ayunos. El tema ahí es cómo hacer el ayuno. Si el ayuno se hace comiendo verduras, bueno, hay quien come verduras y hay quien se abstiene de todo. Entonces, hay quien hace diferencia de un día y hay quien no hace diferencia. Es decir, hay quienes dicen, no, el viernes no se debe ayunar porque es el día previo al Shabbat y no debemos llegar al Shabbat con hambre. Entonces, dice, hace diferencia del día. Entendiendo el lenguaje y la cultura del fariseísmo y de los cristianos del primer siglo, se entiende que el tema ahí no es carne de cerdo, que ni siquiera se menciona para nada, sino el ayuno. Pero bueno, lo dejo ya por cuestión de horario para la siguiente ocasión. Pues con esto hemos terminado. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, por favor, nos la plantean. Si hay algo que preguntar, nos levantan la mano y con mucho gusto lo vemos.
Sí, adelante, hermano Abel, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, justamente sobre eso le iba a preguntar, pero ya me lo contestó. Viene en Romanos 14:2, precisamente lo Ok, que comentó al final. Es eso, pero pues ya, era ayuno, solamente eso era lo que quería el preguntar. tema es ayuno. Sí, Ajá. Y otro versículo, pero creo que también, pues, de acuerdo a la palabra, ¿no? Es en Levítico 11:26 dice, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundos. Cualquiera que los tocare será inmundo. Eso quiere decir que si tocamos un animal que esté vivo, que no rumía, ni tiene pezuña hendida, se puede decir que nos hacemos inmundos o no, porque ese viene en Levítico 11:26. sí, no, sí, hermano, es muy, muy buena pregunta. No, no se refiere a animales vivos. Un perro, un gato es un animal inmundo, no se puede comer, pero lo que se menciona ahí es el cadáver. Cuando un perro, un gato muere, el cadáver, si lo tocamos, nos hace inmundos. Y esto, desde luego, tiene que ver también con, el cuidado que Dios tuvo por su pueblo. En ese tiempo no había mucho conocimiento de virus y bacterias, entonces un animal podía haber muerto por alguna enfermedad muy peligrosa para el hombre, entonces era tener que tener un manejo cuidadoso de los cadáveres, e incluso si se tenía que tocar, a lo mejor se murió, no sé, el gato en mi patio, y no voy a dejar el gato ahí todo el tiempo que se pudra, ¿verdad? A lo mejor hago un hoyo para enterrar a ese gato, pero después de haberlo tocado, lo tendría que haber jalado para ponerlo en el lugar final, pues dice la palabra que la persona que lo tocó lave sus ropas, también implica lavarse uno mismo y entonces ya quedaría uno limpio. De tal manera que es más bien una ley sanitaria de protección para nosotros. Pero un animal vivo, no hay problema. Sí, de hecho, pues se acuerda que Yeshua llegó en un pollino que es un burro, pues estaba Claro, vivo, y ese mismo argumenta que no es posible, o sea, que no era cierto. Bueno, lo que yo estaba preguntando, o sea, yo mismo me contesté, pero en sí ese es un versículo que puede argumentar que por de supuesto. ninguna manera puede ser inmundo, o sea, no se puede eso. Muy bien, hermano, pues muy buena pregunta. ¿Alguna pregunta adicional, mis queridos hermanos? Ninguna. Muy bien, pues agradezco mucho la atención, hermanos. Estamos entonces en contacto. Shalom, shalom. Que pasen una excelente noche. Y a los que nos vieron o nos están viendo o nos vieron, pues terminaron de ver este video en Facebook, pues shalom a todos, bendiciones, o en YouTube, lo estamos por subir. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom a todos. Shalom.